muchas veces contamos lo que Dios hace de bueno con nosotros, pero no con lo que nos confronta a través del proceso del matrimonio. Y lo que queremos transmitir es lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, cómo todo este proceso viviendo juntos, porque ambos traíamos situaciones, y cómo dentro del matrimonio, pues Dios lo ha usado para pues ir sanando ciertas heridas que teníamos, ¿no? Pero ya cuando te casas, los primeros días, los primeros meses, pues ya te vas a confrontar con la realidad, porque en nuestro caso no fuimos pues novios, ¿no? O sea, fue noviazgo a distancia, entonces yo no pude conocerte realmente ni tú a mí. Fue un proceso y en ese camino pues nos fuimos conociendo. Esos mensajes que recibió o canalizó, que hoy entendemos que ya vamos a compartir parte de eso, porque creemos que esos mensajes pues no fueron solamente que le vinieron a su mente, claro, y pues te los mando, ¿no? Bueno, pues yo desde muy niña soñé con un matrimonio, con un hogar cálido. Entonces, pues para mí, no tanto como sanación, porque todavía no entendía que necesitaba yo sanar, pero sí cubrir eso que yo nunca tuve, un hogar. Cuando entiendes que lo que viene a tu vida, si crees en Dios, pues es lo que Dios está haciendo y lo que Dios está planeando para lo que va a venir después. No hay nadie a quien quieras agradar, porque cuando tú quieres agradar, en este caso a quien tú le quieras agradar, al Creador en nuestro caso, es cuando quieres pulirte. Todo comenzó con una llamada. No sabíamos a dónde iba, solo sabíamos que no podíamos ignorarla. No éramos perfectos, éramos honestos. Esto no es un canal religioso, es una conversación real con el alma desnuda. Bienvenidos, esto es La Llamada. Bienvenidos a La Llamada Podcast. Los queremos invitar a que se suban a esta aventura y nos puedan seguir por Spotify, por YouTube, que activen la campanita para que puedan recibir el episodio que subimos cada semana. Claro que sí, te quiero dar las gracias por tus buenos comentarios y tus buenos deseos. Y si tú eres un soñador o una soñadora y estás esperando a que algo te suceda del cielo, esto es para ti. Aquí encontrarás romance, aventura, misterio y sobre todo las cosas que hay atrás del telón acerca del cielo. Esto es La Llamada. Bienvenidos a La Llamada Podcast. Estamos aquí en un episodio más, el episodio número 4. Este episodio lo titulamos Matrimonio con propósito, no con perfección. En este episodio vamos a compartir el proceso que hemos vivido y estamos viviendo en todos estos 10 años que tenemos como matrimonio. Yo soy Juan Ramón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Selene y es un gusto nuevamente que estés aquí tomándote unos minutos. Si esto te trae algún valor, te aseguro que no va a tener desperdicio esto que vamos a platicar para ti. Planear este episodio pues, no fue tan fácil porque platicar del proceso pues, es más difícil a veces que contar un milagro, ¿no? Sí, porque muchas veces contamos lo que Dios hace de bueno con nosotros, pero no con lo que nos confronta a través del proceso del matrimonio. Y pues no es como tal darles un consejo, es más hablar de nuestro corazón, lo que pues hemos sentido en todo este tiempo, como ya lo han escuchado en los episodios anteriores, pues esto fue a través de una llamada, sin tener un proceso como muchos matrimonios, es de que fueron un noviazgo de 5, 10, 20 años y luego se casan y duran un año o cosas así. Esto fue pues milagroso si lo pudiéramos ver desde esa manera. Y lo que queremos transmitir es
lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas, cómo todo este proceso viviendo juntos, porque ambos traíamos situaciones, y cómo dentro del matrimonio, pues Dios lo ha usado para pues ir sanando ciertas heridas que teníamos, ¿no? Sí, claro, porque obviamente, como bien lo dijimos en uno de los episodios, que en el proceso de enamoramiento, pues la palabra lo dice, enamoramiento. Y ese proceso aproximadamente duró unos 3 meses. Y cuando ya se rompe eso, pues obviamente ya empezamos a sacar nuestro verdadero yo, y pues ya es difícil, porque muchas veces como mujeres, bueno, pues nosotros también tenemos nuestro encanto de poder atraerte y pues tener ese encanto. Pero ya cuando te casas, los primeros días, los primeros meses, pues ya te vas a confrontar con la realidad, porque en nuestro caso no fuimos pues novios, ¿no? O sea, fue noviazgo a distancia, entonces yo no pude conocerte realmente ni tú a mí. Fue un proceso y en ese camino pues nos fuimos conociendo. Sí, fue confiando plenamente en lo que Dios nos venía mostrando, como ya lo vimos en el episodio 2, esos mensajes que recibió o canalizó, que hoy entendemos que ya vamos a compartir parte de eso, porque creemos que esos mensajes pues no fueron solamente que le vinieron a su mente, Claro. Y pues te los mando, ¿no? Entonces desde entonces algo dentro de mí venía y decía, pues sí es por aquí, como ya lo contamos en el episodio anterior, el proceso desde que fuimos con los pastores y que nos casaran y que dijeron que no, pues es parte del proceso. Como dice mi esposa, en ese tiempo no lo entendíamos. Claro. Pero hoy, al transcurrir el tiempo, regresamos a ese momento y era importante haberlo vivido. Y que Dios lo confirmó, pues, al grado que el 7 de noviembre pues nos casamos, ¿no? Sí. Y ese proceso que vivimos de aprendizaje, de discipulado, pues términos religiosos, que al final es un entrenamiento, lo que se puede recibir o se puede nombrar. Tú que estás viendo esto y pues no entiendes qué es esos términos de discipulado. En pocas palabras, es un entrenamiento para lo que va a venir, ya que dices sí y que estás dentro de la batalla, pues viviendo con alguien pues que es diferente caminar. a ti. Claro. Prácticamente. Entonces, en ese proceso, en esa enseñanza, llegó el momento que nos mostró Dios a ambos ciertas partes, ciertas carencias de las cuales ambos teníamos antes de conocernos, al conocernos y al llegar. Y en ese tiempo del enamoramiento, como ya lo mencionamos, pues queríamos mostrar lo mejor de nosotros, sin que la otra persona viera nuestra realidad. Claro. Sí, pues nos ponemos personajes, caretas, pero ya a la hora del caminar es imposible sostener una mentira, ¿verdad? Sí, claro, porque en esa mentira, tú que estás viendo este episodio, pues puede pasar por tu mente. ¿Qué has mentido o qué mentiste cuando iniciaste tu matrimonio? O que estás en proceso de pasar al siguiente paso, ya, pues ahora sí que casarte. ¿Qué ahorita estás viviendo que realmente no estás siendo sincero con el otro? De esa manera, pues yo te haría esa pregunta. Sí. ¿Qué crees tú que no fuiste sincera conmigo en ese proceso de enamoramiento? Bueno, a lo mejor no fui sincera en que había cosas que ya había yo sanado, debilidades y pues en la manera de ser, porque muchas veces cuando tú eres una persona que has vivido bajo control, pues es difícil, por ejemplo, dejar el control. Yo no te dije, pues creo que soy una mujer controladora en todo, ¿no? Hasta para mi persona. Y eso a lo largo del camino, pues creo que me costó desprenderme porque sé que perjudica.
Sí, llevar el control o querer llevar el control, pues siempre, pues no es muy agradable, pero lo que yo puedo compartir era lo que necesitaba, mis heridas tal vez, a como yo venía viviendo, porque pues eso que tú dices que no lo tenía o no lo querías demostrar, de cierta manera yo ¿Lo sabías? no lo sabía, lo recibí de alguien que en una ocasión le compartí, pues antes de casarnos y todo esto, le mostré una foto y me dijo, de tan solo de ver la foto, me dijo, ay amigo, esa mujer es muy controladora. Y en mi corazón, pues decía, pues será lo que sea, pero yo estoy entendiendo lo que Dios está poniendo dentro de mí y pues voy a obedecer. Simplemente eso, ¿no? Entonces, para esto me gustaría hacerte unas ciertas preguntas y yo también te las voy a contestar, ¿no? Eh, ya que dijimos que sí, ya que entramos dentro del matrimonio, ya que pues delante de Dios y los que estaban ese día que nos casamos, nos comprometimos, yo como lo mencioné, yo estaba buscando un sí para siempre. No era un sí que pues como antes lo pensaba de, pues me junto y pues si funciona, bueno, y si no, pues me voy y me busco otra o cosas así, ¿no? Yo en ese proceso que venía viviendo en mi vida personal, yo lo que estaba buscando era una mujer para decirle sí para siempre. Entonces, ¿qué cosas mías te confrontaron al inicio de nuestro matrimonio? Algo que me confrontó muchísimo quizá fue el apego familiar. Eso para mí pues era un poquito confrontador porque precisamente por la parte controladora y tú eras mucho de querer estar en tu casa. Y entonces yo, por ejemplo, te comentaba, ¿no? Es que tu hogar ya es aquí, ¿no? Porque ibas como mucho para allá con tu familia, por ejemplo, ¿no? Entonces esa parte me confrontaba demasiado. Sí, y pues yo a la inversa. Eso me confrontaba porque en ese vínculo familiar que pues toda la vida lo había tenido y pues lo sigo teniendo, pero no había entendido que como dice ella, pues ya mi familia era ella y, pues las niñas, Dominic, pues esa familia que en algún momento Dios de cierta manera me dijo, lo que tú pensabas que ya no vas a tener, Dios dice que te la va a dar. Esa parte yo la recibí como 3 años antes de que llegara pues ella y todo esto para vivir, pero en un principio sí fue algo confrontativo, o sea, porque yo decía, ¿por qué? O sea, no tiene nada que ver, pero a lo largo del tiempo he entendido que es muy importante. Tú que apenas te estás casando o vas a pensar en eso, visualiza que ya cuando te casas, tu familia es tu esposa y tu esposa. Y de ahí si vienen hijos, pues tus hijos. Pero esa es tu familia principal. Y es en lo que nos tenemos que enfocar para que pues esto vaya creciendo. O sea, dentro de todo este proceso es lo que pues yo he entendido. Sí, es un proceso en esa parte de conocerse que pues obvio te acabas de casar y pues las costumbres de estar siempre en el mismo núcleo pues es difícil a veces entender pues que te tienes que salir a lo mejor como dicen cortar el cordón umbilical de casa porque pues uno tiene que realmente ya estar en su casa, ¿no? Sí, y si ponemos como referencia, pues dice que dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Y pues de ahí sigue una nueva familia y en esa nueva familia pues nacen los hijos y esos hijos en un momento se van a ir y pues quienes quedamos pues somos nosotros y esos hijos van a ser su familia y lo mismo, entonces esto es un ciclo, o sea, es una cadenita de ir avanzando de esa manera. Cuando no nos desprendemos
lo que he experimentado y visualizado alrededor, pues luego vienen problemas. Y entre lo que nosotros de cierta manera vivíamos, pues como ya lo mencionó, dentro de ella era algo que no le agradaba, dentro de mí era algo que no me agradaba, pero era parte del proceso para llegar a unificarlo y poder entender esa parte, ¿no? Sí, claro, porque pues sí es un proceso de conocerse, de acostumbrarse y pues poco a poco irse poniendo de acuerdo para poder entender pues a la persona, ¿no? Pues dónde se mueve, quiénes son sus amigos. Es un poco complicado porque en este punto, por ejemplo, algo que cuando nos dijeron, no los podemos casar y esa parte de estar molesta, después yo lo entendí porque, por ejemplo, me dijeron, es que como no ha sido novia, pues no ha vivido el proceso real de, por ejemplo, amigos, amigas. Entonces ya en el momento en que iniciamos, pues yo llego a otra ciudad desconocida para mí, yo no tengo mi familia y quizá ese fue un punto donde pues tú eres de ahí. Sí, claro. Entonces obviamente vas a ir para allá. Entonces para mí era un punto de decir, pero ¿cómo? O sea, si yo soy su familia, ¿por qué? Porque pues a lo mejor yo no tenía mi familia ahí y eso era un poquito complicado. Otra fue la parte, pues, de las amistades, ¿no? De las amistades, porque cuando en ese proceso de los pastores que decían, no, porque tiene que vivir ese proceso de noviazgo, pues es una preparación para conocerse antes del matrimonio. O sea, yo pienso que sí es muy importante antes de tomar una decisión de casarse, sí tener ese tiempo de noviazgo para conocer realmente a esa persona. Por ejemplo, su familia es muy importante porque muchas veces dicen, pero es que no te casas con la familia. Y la realidad es que, claro que pienso que sí te casas con la familia porque pues es tu raíz, tus costumbres, tu sangre y tiene mucho que ver. O sea, sí te tienes que fijar quién es su familia, por ejemplo, cómo le habla a la mamá, porque es muy importante, porque como traten a la mamá, créeme que te van a tratar a ti. Y como traten al papá también. Entonces sí es importante porque sí tiene que ver algo de la familia. Bueno, ante esto que comentas, pues creo que eran las expectativas que tú tenías, que pareciera que fueran irreales, pero ¿qué pensabas que era el matrimonio y qué terminó siendo? Bueno, pues yo pensaba en el matrimonio que, pues sí, que es para toda la vida. Yo también siempre he pensado, aunque yo no tuve esa enseñanza de papá y mamá como tú, porque pues es diferente. Yo siempre pensé que pues sí, que el matrimonio era para toda la vida. Por eso, para mí también ese paso era súper importante, porque para mí yo pensaba que cuando me casara realmente por la iglesia, pues para mí era renunciar realmente a mi yo, a las ganas de querer servir a un ser humano que quiera compartir la vida conmigo. Aunque no tuve yo esa educación, en mi corazón estaba siempre las ganas de conformar un buen hogar, aunque yo no tuve ese buen modelaje que quizá tú recibiste. Sí, bueno, si tú me preguntas a mí realmente qué pensaba del matrimonio y qué terminó siendo, pues lo que yo pensaba, pues al ver lo que yo viví, principalmente fue compromiso, porque pues, mis papás duraron 51 años de casados hasta que mi madre falleció y siempre lo que vi fue compromiso. Si tuvieron discusiones o si tuvieron lo que tuvieron, lo que a mí me dejó en mi mente es hasta el final y el compromiso ir hacia adelante. Pero parte de todo esto
en el contexto, lo que se va programando en cada uno, pues lo que aprendí dentro de ese matrimonio era pues la mujer, el hombre, y pues el hombre pudiera hacer lo que él tendría que hacer y la mujer de igual manera. Entonces, cuando viene esa parte, pues era lo que yo visualizaba. Bueno, pues ya voy a tener a mi esposa, pues ya ante lo demás ya saben que estoy casado y pues órale, ¿no? Y aquí me recuerdo que pudiera ser como, pues ahora sí que voy a poner como ejemplo, siempre lo veía con las palomas, que la parte natural es que el macho ya, cuando haces las parejas, el macho ya tiene a su hembra, mientras está en ese momento del enamoramiento, pues está atrás la hembra, esto, y ya cuando la sube al nido, y ya está la hembra ahí en el nido, pues el macho sale y si ve alguna otra hembra, pues tal vez hace otro nido, ¿no? Entonces, de cierta manera, dentro del matrimonio, pues yo pudiera pensar, pues no pasa nada si ella está en la casa y si yo me salgo o lo que fuera. Y lo que terminó siendo fue entender que no es así. El matrimonio realmente, como ya lo dije, es para hacerse uno. Y para hacerse uno tiene que morir uno a sí mismo para poder ofrecer al otro lo que dijiste en ese compromiso. Y en este proceso, lo que he aprendido es eso. Si yo no muero a mis deseos y ella no muere a sus deseos, pues se convierte en un enfrentamiento. Entonces, lo que terminó siendo fue eso, entender que si el compromiso que yo ya tenía programado lo quería llegar a cumplir, a pesar de que no entendía lo que en ese tiempo estábamos viviendo, pues fui obedeciendo lo que Dios ponía en mi corazón de decir, es ella, porque así fue como lo decidí. Y si eso no hubiera sucedido, pues tal vez esto no existe. Sí, claro, pero es complicado esa situación de morir a uno mismo, o sea, eso lo aprendimos en el camino. Entonces, esto es con el fin de animarte, tú que nos estás escuchando, porque el proceso ya de casados desde el primer año, pues no es de color de rosa como en el enamoramiento creíamos que iba a ser, porque ya cuando empiezas a vivir, pues empieza realmente el caminar de la verdad. Y ese caminar de la verdad, si uno no tiene el compromiso que comentas, pues es muy difícil sostener, porque nos volvemos como una veleta y que con un viento que sople nos caemos y queremos soltar el timón. Bueno, ante eso me gustaría preguntarte o preguntarnos qué cosas creíste que yo iba a cubrir o sanar por ti. Bueno, pues yo desde muy niña soñé con un matrimonio, con un hogar cálido. Entonces, pues para mí, no tanto como sanación, porque todavía no entendía que necesitaba yo sanar, pero sí cubrir eso que yo nunca tuve, un hogar, un lugar seguro, un lugar donde pues se sintiera el amor, la calidez. Eso yo pues pensé que ibas a cubrir. Y de una manera pues te casas y ya me vas a cubrir eso, ¿no? Pero pues nos casamos y obviamente te das cuenta de la realidad, o sea, ya cumpliste la parte de que pues a lo mejor cubriste tu sueño de casarte, pero eso no quiere o quiso decir que, pues ya me caso y ya estoy a todo dar, porque eso es una ilusión, es una mentira que uno mismo se puede llegar a hacer, porque ya el principal obstáculo que vi fue la diferencia de carácter, ¿no?
las emociones. También, pues como yo soy una mujer dulce y soñadora en mi mente, pensaba que tal vez a lo mejor tú ibas a ser también muy cálido y muy dulce. Y ya a la hora de la hora me di cuenta que no era así. Y a lo mejor en esa parte, pues a lo mejor eras tajante, cuadrado y no emocional como yo, ¿no? De que yo lloro, de que pasa la mosca y a lo mejor para ti te fue difícil de decir, ay, ¿cómo voy a llevar? Ella es muy emocional y lo sabías desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. Y si yo contestara esta pregunta, tal vez hace 10 años no entendía qué es sanar una herida. Hoy con todo lo que Dios nos ha permitido entender y demás, eh, pues parte de lo que yo visualizaba para sanar, pues como pues ya lo hemos compartido, ambos somos que ya habíamos tenido de cierta manera alguna experiencia anterior y entre nosotros lo hemos comentado que cuando nosotros elegimos, pues el resultado no fue bueno. Y cuando Dios estuvo en medio de nosotros y lo que nosotros no movimos, montañas, bla, 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 como está escrito en esos mensajes, y nos lleva a conocernos, pues realmente fue diferente el sentir. Entonces, lo que yo visualizaba, y el otro día escuchaba en un podcast al doctor Julián Hernández que decía que muchas veces en nuestro subconsciente, cuando vamos a elegir a alguien, pues sacamos como que cierta visualización de lo que fue nuestra mamá o nuestro papá. Y lo que buscamos en la otra persona es como que cubrir esa parte. Entonces, en cuanto a eso, lo que pudiera compartir es, pues mi mamá siempre fue, de cierta manera, pues el controlarnos, el dirigirnos, el visualizar eso dentro de nosotros. Y tal vez en mi subconsciente visualizó eso en ella, que en ese inicio, pues en algunas ocasiones, pues yo le llegaba a decir, y no seas mi mamá. Pero cuando escuché a este doctor, pues tal vez yo lo elegí. Y pues como ya lo hemos compartido, más que yo lo haya elegido, era lo que Dios tenía dispuesto para mí. ¿Para qué? Para sanar justamente esas heridas que yo no había entendido, que si no viene este proceso y viene otra persona y no es como fue, pues yo no hubiera entendido lo que hoy entiendo. Entonces por eso, pues te lo he dicho, agradezco a Dios y te agradezco a ti que haya sido como haya sido, porque en todo esto, pues todo es un proceso, ¿no? Entra, se transforma y sale algo. En este proceso, en estos primeros 10 años, esa transformación, pues es esa primera etapa de poder entender esas heridas que tal vez en un inicio no las entendíamos, pero lo digo por mí, cuando yo me pongo analítico de las cosas que han sucedido y cómo han sucedido, pues entiendo el para qué tuvo que haber sido como fue. Entonces, esa herida que pudiera visualizar yo, pues era principalmente cubrir el que ya estuviera con alguien, ¿no? Pues cuando nos casamos yo tenía 33 años, la experiencia anterior había sido 8 años antes, entonces 8 años en los cuales pues, tratando de buscar cubrir esa necesidad, en algún momento recibí ese mensaje, como les digo, que a través de una persona de Dios me dijo, ¿no? O sea, Dios te va a poner esa familia, eso que tú pensabas que ya no existía en tu vida, va a venir. Pues cuando yo escuché esas palabras, pues era una herida, porque realmente con lo que yo había experimentado, yo creí que ya no iba a tener una familia. Entonces, al venir ella a mi vida, pues sí, fue para cubrir esa necesidad que yo creía tener. Entonces, lo que puedo compartir, tú que estás escuchando y que no entiendes tal vez ciertas cosas porque estás emocionado, porque apenas te casaste, porque apenas te vas a casar, porque lo que sea,
O te acabas de casar y ya no sabes qué hacer. Ten claro que el matrimonio es para que tú mejores como persona y cada vez que tú vas mejorando como persona, por consecuencia, le va a rebotar a la otra persona. Si recordamos lo que Jesús dijo, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces, lo hablo por mí, tal vez el amor que tenía hacia mí no era el mismo que hoy siento por mí. Por lo tanto, lo que en un principio experimentábamos, pues era cierto egoísmo. Tuvimos ese tiempo de enamoramiento. Al venir a este proceso de matrimonio, al yo ser egoísta, tratando de sanar esas heridas, pues la estaba lastimando. Y tal vez ella, sin quererlo, lo mismo. En esa situación que en sus heridas que tenía, le pudiera llevar a tener inseguridades y poder tener ese control. ¿O tú qué piensas de eso? Pues claro, fue confrontador el principio del matrimonio porque, como te comento, yo creo que lo principal que a mí me pegó en base al control era precisamente por el código postal que yo digo que somos, pero yo el código postal no lo digo por cultura o por cosas de economía. Yo, mi código postal, es porque, pues, en esa llamada, la primera llamada, pues una parte de la parte confrontadora fue, bueno, pues, fue algo muy chistoso porque empezamos a decir, bueno, o sea, nuestro testimonio y todo, y andábamos bien emocionados con que, pues es ella y es él, pero llegó un momento en esa parte de la llamada que me cayó el 20 y dije, bueno, a ver, vámonos con calma. Y le dije, ¿cuántos años tienes para todo esto? O sea, llevamos ya bien avanzados en la llamada y ya de que pues nos casamos. Y ya fue cuando le pregunto, bueno, ¿cuántos años tienes? Y por eso yo hablo del código postal, porque pues obviamente me dice la edad y desde ahí yo dije, va a haber problemas porque pues yo soy mayor que él y pues por 9 años, ¿no? Entonces, para mí desde ahí era algo confrontador de parte de Dios porque por eso dicen, nunca juzgues a la otra persona, porque yo recuerdo que yo tenía amistades, amigas que andaban con gente más joven y yo juzgaba. Y yo decía, ay, pero ¿cómo pueden andar con uno más joven, no? Y pues ellas decían, ay, pues, ¿qué te cuento? Yo, pues no, pues cuando tú me dices, no, pues tu edad, yo dije, ¡ah! Entonces eso yo no lo vi venir, yo lo pasé por alto cuando ya te dije y tú dijiste, bueno, pues no hay problema. Dije, bueno, pero ya cuando nos casamos, esa parte rebotó, porque mi parte controladora, pues, nace de precisamente del pasado, de ese rechazo, esa herida de la infancia, ese abandono, pues algo en mí, pues, no andaba bien emocional ni mentalmente porque yo no conté que eso iba a ser algo muy delicado para nuestro matrimonio, para ti, y a lo mejor tú tampoco lo viste de venir porque es muy fácil de decir, bueno, hay una diferencia de edad, es un código postal diferente en muchos sentidos, vivencias, experiencia, otra que pues las mujeres pues tenemos otro tipo de ruta mental, por lo tanto, cuando al principio esa parte a mí me brincó porque lo que yo tenía era inseguridad. No, esa parte confrontadora para mí era la inseguridad de la edad.
de que yo decía, pues ya en el momento decía, ay, bueno, pues él es más joven y obviamente una de las heridas es que te sientes menos y te sientes fea, ya no te sientes joven, ya no te sientes con el mismo vigor del pasado. Entonces, en nuestro trabajo, pues tampoco nunca yo pensé que ibas a ser confrontador para mí cuando ya ver la realidad que este sistema pues es a través de no una, sino muchas mujeres y muchas mujeres bellas, ¿no? Donde ese producto pues si es para la belleza pues había belleza. Entonces eso para mí sí fue muy confrontador poder salir adelante con mis emociones, porque yo pienso que eso casi nos pudo haber llevado a desistir de mi parte. Sí, como lo hemos compartido, lo que estábamos trabajando en ese tiempo, pues eran las redes de mercadeo con este producto, como dice, que pues, va hacia pues, verte joven y pues naturalmente quien busca eso o quien más lo busca, pues son las mujeres. Y pues dentro de la emoción, esto pues se pudiera prestar para hacer ciertas situaciones que pudieran afectar pues nuestra relación. Entonces, la verdad, ante todo esto, llegó el momento que pues tomamos la decisión mejor de no seguir trabajando a través de esto. Sí, en ese momento yo no lo entendía porque pues esa llamada fue emocional y fue esto y que vamos a llegar a esto y que vamos a hacer esto y que así y que asado. Y cuando tomamos esa decisión, pues la verdad sí hubo momentos donde yo pensaba, ¿esto es lo que Dios quería realmente? Sí. O realmente si yo visualizaba llegar a esos grandes niveles, Señor, ¿realmente esto era lo que yo necesitaba? Hoy me doy cuenta que sí. Porque si no lo vivo de esa manera, mi ser no hubiera entendido esas heridas que de cierta manera pues las venía viviendo en el pasado, en esa situación de querer yo ser el protagonista o viendo el egoísmo dentro de mí sin ver la afectación que estaba dando hacia la otra persona. Pero al tomar esa decisión fue algo que nos llevó hacia adelante. Y ese hacia adelante, pues siempre estuvo la mano de Dios en medio de nosotros. Ya lo hemos dicho, no es un canal que queramos Que se vea religioso. que se vea totalmente religioso, pero hay cosas que no podemos evitarlas. Y lo que no podemos evitar es que nosotros nos casamos en el 2015 y para mí el 2016 fue un año donde Dios puso la base de entender e ir comprendiendo la importancia de estar dentro del matrimonio. Y esa base fue, pues, la palabra de Dios. No hubo otra cosa. Porque ese año 2016 recibimos enseñanza, como ya la habíamos recibido de parte del pastor Luis Bermea, que siempre voy a estar agradecido con Dios y con él, porque Dios lo usó para que yo como cabeza de aquí, como con estos códigos postales diferentes que menciona mi esposa, al tener esa, yo le decía, o sea, mientras tú ya vas descendiendo en el viaje de la vida, pues yo apenas voy ascendiendo. Entonces, al llevar esa enseñanza, para mí fue llegar a tener un nivel y poder entendernos para poder vivir y poder sobrevivir. Porque de otra manera, pues hubiera sido una lucha entre no, es lo mío, es lo que yo quiero y así. Entonces, ese año 2016, al tener esta enseñanza de parte de Dios, pues para mí fue increíble, ¿no? Y lo primero que yo entendí es que
yo como la cabeza de esta casa, pues tenía que alinearme, ¿no? Entonces algo que siempre he compartido y que hoy lo entiendo y lo digo es, si tú no estás alineado verticalmente, la parte horizontal va a ser difícil. Entonces, si tú te alineas verticalmente, o sea, tú me refiero hombre, cabeza, si te alineas vertical en tu conexión tú mismo, pues va a ser complicado. La parte horizontal vas a ver como que hay problemas y esto, pero tú no te estás dando cuenta que el principal problema está en ti. Entonces, esa base de ese año, en este proceso, para mí, ya que lo pongo a visualizar y analizar, fue fundamental. Y en el episodio anterior comento de los para qués. Ese fue un primer para qué. Y viendo el tema de los recursos que están escritos en ese mensaje, hoy lo veo y digo, wow, o sea, de plano, Dios es increíble. Porque ese año 2016 o nuestro primer año de matrimonio, realmente pues yo no tenía un empleo donde pudiera tener un ingreso, algo normal de cualquier otro solo de las redes. matrimonio, lo que decíamos de las redes, algunas otras cosas, parte de lo que ella luego generaba o recibía. Dios nos dio para vivir. Y lo más importante es que Dios nos dio tiempo para poder aprender lo que aprendimos ese año. Uh-huh. Entonces, como lo comenté, el planear este capítulo, este episodio, pues no fue tan fácil porque es hablar de ese proceso. Y pues tal vez tu proceso no es el mismo que nosotros y no quiero decir que vayas a ser igual que nosotros, pero claro, lo que sí quiero transmitir es cuando entiendes que lo que viene a tu vida, si crees en Dios, pues es lo que Dios está haciendo y lo que Dios está planeando para lo que va a venir después. Recuerdo en esa ocasión que, pues, en esa búsqueda de querer tener un empleo, yo con ganas de no tenerlo realmente, porque pues yo en mi visualización de emprender y esto, yo no quería encerrarme pues en un empleo como tal. Voy y busco un empleo y al final hago una acción del producto que vendíamos y pues la persona dueño de la empresa pues dice no. Sí. Le llamo y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues ya vine aquí la entrevista y me dijeron que no. Pero a lo que voy, de que a veces no entiendes el para qué. Esa semana que yo fui a ese lugar y que me dicen que no, la siguiente semana fue cuando iniciamos ese proceso de enseñanza con el pastor. Entonces hoy me pongo a pensar, si yo digo sí a ese empleo, esto que estamos haciendo no hubiera existido. Porque no hubiera entendido yo como cabeza lo que tengo que hacer en amor para que el compromiso que dijimos sí para toda la vida, pues fluya. Y de su parte, como mujer, pues cumplir lo que tiene que cumplir y sanar lo que tiene que sanar. El entender esas diferencias, y pues yo no sé qué fue lo que tú estuviste trabajando dentro de ti para poder decir, pues bueno, va. Bueno, es el proceso donde te estoy conociendo, donde me tuve que adaptar a las circunstancias, a todo, ¿no? Al yo también ubicarme de que ya estoy aquí y ahora pues prepararme fue muy importante y yo creo que es muy importante cuando inicias el matrimonio, tú que tienes ganas de casarte o estás en búsqueda, pues sí, uno va con la emoción de casarse y la ilusión, pero también llevas un paquete completo de emociones que si uno no las sabe equilibrar, pues se convierte en un desastre el matrimonio. Por eso creo que para nosotros algo muy importante fue esas ganas de primero poner en el centro a Dios, ¿verdad?
Y para nosotros fue pues nuestra piedra angular, porque quisimos que ese matrimonio nos casamos pues para honrar a lo que nosotros creemos. Pero más que nada fue el entrenamiento. Este tiempo ha sido el entrenamiento para que realmente, si nosotros lo hubiéramos hecho en nuestra fuerza y no hubiéramos recibido la enseñanza, claro que esto no seguiría, porque entonces hubiera caminado nuestra mente, nuestra carne, nuestro ego, nuestro pasado, nuestro recuerdo, nuestra lucha, nuestra ira, nuestra contienda. Va a salir tarde que temprano en esa casa. Pero algo muy importante es que nosotros quisimos poner siempre, aunque hubiera problemas, aunque hubiera un remolino, siempre venir con el Padre, con el Creador. Y eso a nosotros nos ayudó, creo que hasta hoy, pues muchísimo. Por eso creo que sí es importante que ustedes busquen a alguna persona, algún lugar que tenga sabiduría, ya sea espiritual, ya sea consejería de algo, porque creo que sí es importante tener un guía que te sepa dar el buen consejo oportuno, pues para que lleves un matrimonio cordial, con respeto, con valor y sobre todo con dignidad. Porque cuando una persona decide estar contigo es porque ese compromiso es compartir el tiempo juntos. Y si no se hace de una manera sana y consciente, creo que es muy difícil que un matrimonio pueda salir adelante. Sí, dentro de lo que comentas de esa guía y lo que fuimos aprendiendo, algo que me quedó a mí y que hasta la fecha lo tengo presente, que antes de eso no lo había escuchado, tal vez tú ya lo has escuchado, pero algo que nos dijo fue, quemen las naves. Sí. Y pues yo dije, ¿qué significa eso? Entonces, pues lo que es quemar las naves es lo que se dice que Hernán Cortés cuando llegó a México, pues quemó los barcos y todo para no tener la tentación de regresar a... Ni su gente, ni su pueblo, nadie. De donde venían. Entonces, el quemar las naves para nosotros fue lo que tú has vivido, lo que tú has experimentado, lo que tú pensaste que era, quémalo. Y va a ser de aquí para adelante, ustedes dos. Ya no es una combinación de lo que tú pensabas, lo que yo pensaba, y pues ahí siempre va a haber conflicto. Entonces, de igual manera, pues ella tendría que quemar sus naves. Entonces, en un principio yo no lo entendía. Hoy con el tiempo me doy cuenta que es un punto importante, porque muchas veces lo que he visto en algunos ejemplos de matrimonios, cuando no avanzaron e indagas un poquito, pues esa parte de quemar las naves no sucedió. Entonces, ¿fue fácil? Pues te pudiera decir que no fue tan fácil, pero como lo comenta mi esposa y como yo lo dije, lo que yo buscaba era a una mujer que antes que me amara a mí, lo amara a él. Y lo que yo ponía de mi parte era lo mismo. Antes de amarla a ella, amarlo a él. Entonces, si yo iba a hacer algo inconveniente, antes de ver que iba a dañarla a ella, pues iba a dañar al que venía sanando mi corazón. Y al final, pues era yo mismo también. Entonces, cuando Dios me ponía esos pensamientos y decía, pues me frenaba de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, el parte del quemar esas naves, pues para mí fue fundamental. Claro, pero el punto de quemar las naves y el por qué se está comentando es que a lo mejor tú como mujer, porque esto es más común, creo que nos pase a las mujeres, es que así como comento que en el enamoramiento es un
proceso de enamoramiento, o sea, estás aquí, estás volado, estás ilusionado y pues hay una serie de cosas que se desarrollan a través del enamoramiento. Pero cuando te casas, estás con ilusión, pero eso se rebota al poco tiempo en desilusión, a una realidad de que pues a la mera hora, pues como por teléfono escuchabas y en ese proceso de mentir, pues uno le da rienda suelta de lo lindo al pensamiento, a la palabra, pero ya a la hora de la realidad, pues es diferente. Y en mi caso, el hecho de quemar las naves era que ya cuando llegó ese proceso y yo vi mi realidad, dije, yo no voy a poder, a lo mejor si él dijo, bueno, yo siempre voy a poder con esa bola de nieve, sí, porque creo que lo siento más fuerte por tu misma vida. Pero yo no pensé en que yo voy a poder con esta bola de nieve. ¿Por qué? Porque mis emociones tronaron, porque empezaron a ver la realidad, ¿no? Él también, pues obviamente no había tenido ese proceso que te recomendamos que sí te disipules, que te prepares, porque hasta que no lo vives, no lo vas a entender. Entonces, en ese proceso, él ya conocer y empecé a ver una realidad que pues en base al control de decir, pues si no tengo cubierto esto, si no tengo cubierto el otro, si no tengo cubierto el otro, lo voy a perder, pues llegó un momento en que ¡fum!, botó mi red y dije, no, pues mejor lo dejo escapar porque era complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues lo primero que pasó, que te digo que seguramente tú como mujer te vas a identificar, es que cuando las cosas no te resultan y cuando vienes con una herida de lo que quieras, de la infancia, de abandono, del cuento que te has contado y nos hemos contado muchas veces, ¿cuál es el primer sistema que se alerta en ti? Y lo primero que se alerta es huir. Huir. Cuando las cosas no salen bien, lo primero que queremos es huir. Y en mi caso, lo primero que quise hacer era huir, porque por eso yo he dicho, yo era como la novia fugitiva, o sea, yo veía que algo no iba a estar bien y pues volaba. Yo siempre he dicho, yo nací como nómada y pues para mí no era difícil decir, bueno, siempre no y ya me voy. Pero esa enseñanza y esa guía fue que nos recomendaron quemen su nave. Bueno, él no. Creo que la que quería quemar la nave era yo. Y hasta que tuve que entender y ubicarme, pensar y dije, es verdad, tengo que poder, voy a salir adelante y sobre todo voy a cumplir esa promesa que yo me hice para mi persona y sobre todo delante de Dios. Así que yo sí tuve que quemar mi barca, ser valiente y cuando la quemé, no volteé atrás, no quemé, dejé que se fuera. Y eso fue algo muy importante que pude lograr, ¿no? Porque a cada ratito era, ya me voy y ya me voy. Sí, y otra cosa que también aprendí fue de que muchas veces antes de casarte, pues que estás como soltero y visualizas que vas a estar casado y ya vas a ser feliz porque ya tienes un complemento, que porque esto, que porque el otro. Y recuerdo que nos comentó, ¿no? Oye, pues, ¿dónde está la felicidad? Sí, ya te casas, nos casamos y ya casi en la noche de la boda, pues viene uno bien feliz y a la hora esa es la realidad, o sea, sí, ya terminó la fiesta, ya terminó la boda y vienes bien feliz, pero ya cuando estás solo, sí te llegas a pensar, ¿dónde está la felicidad? Y pues yo le pregunté, ¿no? ¿Dónde está la felicidad? Y me dice ella, pues yo creí que tú la traías. Entonces, ese es un error que cometemos, pensar que él o ella nos van a traer la felicidad. Sí, entonces también tiene que venir ese momento, ahorita tú lo estás diciendo, cuando pues, quemaste esa barca Sí. dentro de este proceso,
Cuando, pues en mi caso hice lo mismo, pues yo entendí que el proceso no era con ella. El proceso primero iba a ser conmigo. Y entender qué es lo que yo tenía que trabajar dentro de mí para poder ofrecer lo mejor para ella. Ya estamos perfectos, ¿no? Lo dijimos desde un principio, somos imperfectos. Cada día hay cosas, porque cada día tiene su afán y cada día es diferente. El día de ayer tal vez hubo una indiferencia, el día de mañana tal vez va a haber otra, pero lo que está sucediendo ahorita es lo real. Entonces, ante eso, lo que Dios me dio de enseñanza es, a diario tienes que visualizar quemar tu barca. Y a diario tienes que morir a ti mismo para poder ofrecer lo mejor de ti hacia la otra persona. Si es que realmente el compromiso de para toda la vida se quiere lograr, porque si no, pues es tan sencillo y hoy en día, pues lo vemos. No estoy de acuerdo contigo, ya no me gustó, y pues tú por tu lado y yo por el mío y me voy a China libre. Y sale, bye. Y vámonos, ¿no? Y viene otra situación, otra persona, y no, pues sí, aquí ya va a ser la felicidad, aquí. Pero el problema se está yendo. O sea, el problema es uno mismo. Y tal vez se va a repetir ese mismo patrón. Entonces, como ella lo comenta, en esos momentos difíciles, cuando no había entendido esa parte de quemar sus naves, pues la respuesta era, pues me voy. El entendimiento que Dios me había permitido discernir a ese tiempo, pues yo fue mantenerme firme. Lo que yo había identificado ese 26 de abril era justamente eso, esa vulnerabilidad que ella tenía, pero a la vez lo que Dios puso en mi corazón de cubrirla. Entonces, cuando venían esos momentos, pues yo solamente ponía mi pecho, por decirlo, lo recibía y pues tal vez si no se decía en amor o lo que fuera, pero lo que sí le recordaba es, ¿vas a hacer lo mismo que has hecho siempre? ¿Irte así nomás? Sin hacerlo realmente de manera real, comprometida, lo que dijimos delante del altar, lo que hicimos en esa llamada, y yo le decía y le recordaba, yo no jugué. Entonces, como dijimos, ha sido el proceso de estos seres imperfectos de poder caminar y poder hoy en día tener este espacio y poderlo compartir con ustedes. Y nuestro deseo es que siga siendo diario, porque esto no termina hasta el final, ¿no? El dicho que dice, esto no se acaba hasta que se acaba. Y a diario va a haber situaciones, sí, a diario va a haber situaciones. Y a diario tienes que venir a donde tienes que venir. En nuestro caso, pues es a Dios, a Cristo, que es nuestro entendimiento. Pero si tú crees o visualizas otra cosa, pues es lo que tú quieras. Yo, para mí, es Cristo. Si he aprendido de la religión y demás, pues bueno. Y dentro de la religión, pues sería Cristo y solo Cristo, pues sí. Pero en este proceso mi entendimiento es, sí, Cristo ya está. Pero tú tienes pensamientos y tienes emociones. No solamente con decirlo va a suceder. Tú tienes que accionar. De lo que ya has absorbido, llevarlo a la práctica y que se vaya viendo reflejado. Y muchas cosas que he tenido que aprender y tal vez todavía ni las aprendo en eso que ella siente pues de ser ese hombre amoroso, ese hombre cariñoso, ese hombre romántico. Pues sinceramente, pues sí me ha costado, ¿no? Tal vez no soy todavía lo que ella quisiera que fuera y pues pudiera decir... Ni yo lo que... Y pues viceversa, ¿no? Claro. Pero lo que sí he visto es... Que me ha acercado más. No, lo que Dios ha hecho en ella. Porque Sí, ella no es la que sí. Conocí cuando Ayer. Iniciamos ese primer año. Claro, definitivamente, y yo lo sé, y es muy bonito. Por eso pienso que es muy importante a quien tú vas a elegir de compañero,
o esposo, ¿no? Porque cada quien tiene pues el pensamiento, ¿no? Unos queremos una cosa, según cómo te haya ido en la vida, queremos honrar algo, pero sí es importante que te tomes de algo con mucha fe, porque eso es lo que nos ha sacado adelante, porque el matrimonio es muy bonito, de verdad, yo soy feliz, lo disfruto, pero es difícil. Es difícil cuando no hay guía, cuando no hay dirección, cuando no hay comprensión y una serie de cosas que hemos descubierto a través de estos 10 años, porque tiene que haber un intermediario. Si no existe ese intermediario, en mi caso es que no hay nadie a quien te rindas, no hay nadie a quien quieras agradar, porque cuando tú quieres agradar, en este caso, a quien tú le quieras agradar, al creador en nuestro caso, es cuando quieres pulirte. Y yo, en la primera vez que tuve ese encuentro, o sea, yo dije, yo quiero llegar a ser ese diamante. Ha sido muy difícil, pero ¿qué pasa con los diamantes? Pues de un carbón bien pulido y poco a poco ese diamante se va a sacar sus partes hermosas, sus cortes, y tiene mucho simbolismo ese tallado y ese cuidado de ese diamante. Pero ¿de quién depende ese brillo? ¿Depende de la persona que me quiera andar puliendo o depende de ti que tú decidas púlete? Poco a poco? Viene con defectos, sí, pero si tú poco a poco empiezas a pulir, esa luz y ese brillo te va a agradar a ti, le va a agradar al creador, pero pasa algo maravilloso, le va a agradar a la otra persona. Pero eso sucede cuando en verdad te rompes, te quiebras y cuando realmente te quieres rendir. Ese proceso es el que te queremos invitarte a conocer, porque cuando sucede esa parte donde tú quemas tu nave, quemas muchas cosas, ¿no? El rencor, el dolor, la ausencia de papá, la ausencia de mamá, tu vanidad, tu orgullo. Y cuando tú realmente dejas eso que se vaya, entonces empiezas a llenarte, porque ya te vaciaste. Entonces empiezas a cubrirte de otra manera para que puedas llevar un matrimonio agradable. Sí, es importante que vayamos entendiendo eso, principalmente al que ves en el espejo, o sea, tú mismo, como ya lo mencioné, y todo lo demás va a ir viniendo. Dios va encaminándonos hacia allá. Cuando logramos entender esto, pues yo creo que fue pues a los 5 años, yo creo. El poder dejar de luchar, o lo digo por mí, dejar de luchar a que tendría que ser de esta manera porque pues es lo que yo creo, pero empecé a comprender que no era así. Empecé a comprender que tenía que enfocarme en mí, a pesar de pasar salivazos, de decir es que esto no es así, o pensar en mi egoísmo, bla, bla, bla. Y pues esto nos llevó a tener ciertas prácticas. Lo que yo empecé a visualizar es pues a tratar de que sintiera esa cobertura de parte de mí y aunque fuera algo sencillo o, o tal vez insignificante, pero pues fue una práctica que empecé a hacer
el estar con ella en las mañanas antes de pararnos, pues orar por ella, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé guía para el día, porque pues cada día van a venir situaciones. Entonces, el consejo que ya pudiera ser como que muy replicado es pues cuando tuviéramos un conflicto, pues tratar de no irnos sin compartir lo que estábamos viviendo. Obviamente en todo este tiempo sí hubo situaciones en las cuales pues duérmete y te duermes así y el otro se duerme asada. Y si eso no se va platicando y entendiendo y comprendiendo y ponerlo sobre la mesa, y obviamente que el invitado principal esté ahí, pues el proceso no va a caminar y se va a quedar atorado. Entonces, en todo este tiempo, entendí que amar no es cargar al otro, sino caminar con él. Sí, o sea, en este caso, empezar a entender sus debilidades, empezar a amar esas debilidades, empezar a cubrir esas debilidades y de cierta manera, pues yo lo sentía igual, a poder entender el cómo es mi ser, el poder aceptar cómo camino y pues en ese conjunto, pues nos fue llevando y en alguna ocasión no escuché que cuando un matrimonio dura 7 años o llega a los 7 años, pues ya es un buen avance. Y recuerdo que cuando llegamos a los 7 años, teniendo eso en mente, yo le dije, hasta ahorita creo que ya conozco un 90% de lo que tú eres. Y tú ya conoces un 90% de lo que yo soy. Seríamos unos irresponsables si a estas alturas decimos nos equivocamos. Porque en todo ese tiempo ya hemos visualizado tantas cosas que nuestros siguientes 7 años tendrían que ser diferentes. Y pues de cuando sucedió ahorita, pues han pasado 3 años y en estos 3 últimos años, pues sí han sido diferentes y ha sido otra etapa. Al grado que, pues como ya lo hemos comentado, hoy nos encontramos acá en Estados Unidos y después de esos 7 años, pues en esa siguiente etapa nosotros no lo sabíamos, pero como ya lo he dicho, Dios sí lo sabía. Sí, en el 2023, no 22, cumplimos los 7 años. En el 2023 llega la oportunidad para venir para acá y lo que pasó en el 2024 fue algo para mí increíble, donde si creía en Dios, Dios se manifestó de una manera increíble de decir, y todo lo que ha sucedido este año, ¿a quién se lo debo? Y mi respuesta fue, a Dios, no tengo otra. Que ya vendrán esos episodios donde estaremos compartiendo cosas puntuales de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, como lo decía, esos para qué es, para poder llegar a este tiempo. Y el 2025 fue un año donde Dios me enseña y casi casi me dice, soy más de lo que te puedes imaginar. Entonces para este 2026 es que decidimos pues iniciar con todo esto, poder compartir de todo corazón este proceso que seguimos caminando para poder llegar a la meta final, ¿no? Donde, como dice en esa unión, hasta que la muerte los separe. Ya sea que me vaya yo primero, o se vaya ella, o nos vayamos juntos. Pero lo que quisiera compartir con ustedes, ya para ir cerrando
este episodio es: si no tomas tu compromiso por ti mismo, no esperes a qué va a suceder del otro lado. Entonces, que lo que se vaya compartiendo aquí y en algunas otras cosas que tú ves, estás teniendo problemas dentro de tu relación, dentro de tu matrimonio, simplemente que sea un aliento más en el cual pues va a venir algo para bien. Y si en esa situación que estás no es, pues también tienes que decidir y tomar decisiones, porque muchas veces uno está ahí y llega el momento que es ya no estar ahí. Si lo ves religiosamente, pues obviamente dice, no, para toda la vida y esto y lo otro. Sí, pero una tras otra, y no hay, ahora sí que algo diferente de la otra parte, pues, sorry. O sea, en nuestro caso, como lo dijimos, ella lo experimentó, yo experimenté lo que experimenté. A mí me tardó un mes para decir, esto no es lo que quiero en mi vida. A ella, pues tal vez le tardó un poquito más, pero llegó un momento que dije, esto no es lo que quiero para mi vida. Y como lo dijimos, cuando menos esperábamos, pero que ambos estábamos buscando algo, Dios, el universo, lo visualizó y dijo, esta unión es mía. Y hasta hoy en día, que son 10 años, esta unión es de Él y para Él. Porque lo que vivamos y lo que vivimos, siempre, de mi parte, va a ser para Él. Claro, y este consejo al que aún está escuchando, yo te puedo decir que algo importante para una buena relación es que, lejos de pedir a lo mejor una belleza exterior, porque pues eso nos enseña el mundo, lo quieres de una manera, pero muchas veces no tomamos en cuenta que es importante pedir y buscar una persona que tenga sabiduría, porque eso significa que ha caminado, ha experimentado tanto lo bueno como lo malo, y tiene que llegar a un punto que Dios se manifiesta en tu vida. Entonces, nosotros hemos aprendido que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero no ese temor a Dios de ese que te da miedo, que te quieres esconder, que te sientes avergonzada, que te sientes culpable. Es conocer a ese Dios con ese amor reverente. Y eso cambia a muchas personas. Entonces, si tú tienes, aunque sea una chispita y deseo de querer salvar y tener un matrimonio sano, toma ese compromiso. Y ese compromiso, antes que empezar con la otra persona, ese compromiso tiene que ser para ti. Por eso yo te comento a ti, corazón, que estás en espera y en esa busca de tu ayuda idónea, porque es de ambas partes, realmente sepas esperar, sepas escuchar, sepas ver, que tus ganas, que tus ansia de querer compartir con alguien no te lleve a esa rapidez de tomar decisiones, porque pues se puede llegar a confundir tu mente, tu corazón. Por eso es importante que busques a esa persona que tenga sabiduría, porque eso significa que esa persona ya está preparada para trabajar antes de ti, está preparada para ayudarse a sí mismo. Y cuando la persona se quiere ayudar a sí mismo, es cuando puedes llegar a ser ese diamante, porque las cosas más bonitas suceden cuando, si tú te sientes que estás en el lodo, quiero que sepas que aún en medio estando en el lodo,
puede salir una flor de las más hermosas, puede dar vida, puede dar fruto, como el ave fénix. Entonces, antes de querer enamorarte de una persona, yo te sugiero que te enamores de Dios, te enamores de ti para así poder ver a otra persona. Y eso va a ser muy bonito porque hay muchas personas que en este momento no se sienten completas, se sienten vacías, y esas ganas de querer que te amen, que te quieran y compartir, a veces las confundimos, y es cuando viene el fracaso, y entonces eso se convierte en frustración. Y entonces, en lugar de vivir una vida en unión, en matrimonio con gozo, se convierte en frustración. Por eso es importante que te rindas, que te rindas, que te rindas al Creador para que Él pueda transformar tu vida y pueda llenarte de paz, de luz, de verdad. Y entonces tú realmente te puedas convertir como mujer en ayuda idónea del varón, y ese varón en tu complemento idóneo para poder cubrir con ese abrazo cálido que las mujeres necesitan. Por eso yo le doy gracias a Dios que hay un regalo muy hermoso que mi esposo me da, como ya lo está comentando, y es eso, que él lo primero, antes de que yo espere un regalo de esto o de algo, lo más importante para mí, lo que hace y cómo me cubre, es en esa oración, en eso decir, cúbrela, bendícela, que tu día sea lleno, y aquí está Dios contigo, y aquí estoy yo contigo. Eso para mí me hace el día, porque el día que no llega a suceder me siento incompleta, me siento insegura. Eso es un regalo que tú como esposo a mí me brindas, y es muy bonito. Y tú como mujer, como ayuda idónea, también, aunque haya tempestad, aunque haya fuego, tú lo cubras y lo bendigas. Y cuando uno bendice el caminar del esposo, suceden cosas increíbles y verás que todo habrá valido la pena. Por eso es siempre importante que tú te quieras mejorar, pero antes de que sea por el exterior, mejorar significa date un clavado, sé valiente y métete a tu corazón, a tus pensamientos, para que puedas entender qué significa esa ayuda idónea. Y quizá cuando lo entiendas y lo comprendas, verás que ser ayuda idónea es algo muy bonito, caminar de esa mano. Es un gusto que estén aquí con nosotros, y espero que te sirvan los consejos, porque nosotros queremos simplemente que te puedas ver libre en medio de tus batallas. Sí, entonces, pues el propósito no elimina la perfección o la imperfección, más bien dicho, de la dirección. Entonces, como dijimos, el título de este episodio, un matrimonio con propósito, que sería lo que tendríamos que estar buscando, no la perfección, sino realmente el propósito, y eso es entre ella y yo, o sea, entre ustedes dos que están casados o que están por casarse. Entonces, agradecemos que se han suscrito al canal, y si no lo han hecho, pues los invitamos a que se suscriban. Si han llegado hasta aquí, dejen su comentario, y si en algo pudiéramos compartir con ustedes que dentro del proceso que hemos vivido que les pueda ayudar, con gusto dejen su comentario, y si creen que este episodio alguien más lo necesita escuchar, pues compártanselo. Y pues el propósito es llegar a esos corazones que están con la necesidad de tener aliento y esperanza. Porque cuando todo parece que se está derrumbando, escuchar unas palabras
que no son de nosotros, sino es Dios mismo poniéndolas a través de personas, pues pueden cambiar el rumbo de tu vida. Así que les agradecemos y como ya lo saben, Esto es La Llamada. Uy.